Oración. Padre bendito, Señor, gracias por permitirnos esta oportunidad para aprender estudio de la secta con discernimiento espiritual y del catolicismo, Señor. Gracias, recibe honra y glorias a través de clase, enseñanza y aprendizaje, Señor. Tú siempre nos das discernimiento, doctrina espiritual, para que podamos combatir contra malas doctrinas a través de sana doctrina, Señor. Avanzamos durante 7, 8 semanas, Señor. Bendice todos los seminaristas, alumnos libres que están participando, aprendiendo sana doctrina, Señor. Nos da discernimiento espiritual para que podamos glorificar a tu nombre a través de sana doctrina, a través de vida cristiana que anda sana doctrina, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Y ustedes me escuchan bien, ¿sí? Sí, le escuchamos bien. Ya, muy bien. Entonces, ya voy a compartir. Ya, ¿todo se ve bien? Sí, pastor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver estudio de las sectas y del catolicismo. Nosotros aprendemos este curso durante 8 semanas, ¿ya? Horas semanales, 3 horas. Y mi nombre es Pablo Yu, ya, es pastor, misionero coreano. También yo he enseñado misiología y también misión apologética en Universidad Seminario de Bengo, Lima. Ya durante 6 años me encargo capellanías con ese profesor. Entonces, gracias a Dios, acá también, entonces, hace 2 años también, entonces, yo dirigí esta clase en ese seminarios, ¿no? Hoy también para ustedes, 6 seminaristas y conjunto alumnos libres también, entonces, yo voy a enseñar esta parte, ¿sí? Esta enseñanza, poco confundir, poco difícil ya, si no entiende muchos. No, también no tiene mucho estudio sobre soteriología, escatología, neumatología, amartiología, doctrina de pecado, es todo, etcétera, ¿sí? Pero es muy muy necesarios para aprender, es como líder de la iglesia, como pastor. ¿Por qué? La doctrina sectaria, doctrina herética también se están expandiendo de manera muy fuerte en Corea, especialmente acá en Latinoamérica y Europa y todo el mundo, ya mundialmente se expande. Entonces, sin discernimiento espiritual no podemos dirigir, no podemos alimentar con sana doctrina para nuestras ovejas. Y también tampoco puede traer avivamiento o en la iglesia evangélica también, ¿sí o no? Entonces es muy importante este parte, ¿ya? Especialmente estudio de la secta y del catolicismo, misión apologética, en una área de misión apologéticas. Y hay términos teológicos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes lo conocen, ¿ya? Teología propia, doctrina de Dios, teologías propias. También cristologías, doctrina de Cristo, ¿sí? También es en neumatologías, doctrina del Espíritu Santo.
¿Qué más? Soteriología, ¿ya? Doctrina de la salvación. Amarteología, doctrina de pecados. Es muy importante, es muy importante. Antropología, doctrina del hombre también. ¿Y qué más? Escatología, ¿ya? Doctrina de últimas cosas. Eclesiología, doctrina de la iglesia, también importante. Vida cristiana, ya santificación. Vida cristiana sobre la ley y la moral, etc. Muy importante, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, y de esta manera, hay muchos estudios para aprender el Evangelio. Estos aprendizajes también nos llevan a tener discernimiento espiritual, que puede resistir contra las doctrinas desviadas. ¿Ya? Todo importante, soteriología, escatología, amartiología, antropología, vida cristiana, todos son importantes. Una, una de estas áreas es las soteriologías, lo más importante. Esta área es la más importante para aprender el evangelio y discernir las doctrinas sectarias. Entonces, en esas 8 clases, ya 7, 8 clases, voy a enfocarme en la soteriología bíblica, ¿ya? En la soteriología bíblica y en las desviadas que están destruyendo el concepto bíblico de la salvación. Es decir, el nuevo nacimiento genuino, ¿ya? Y el perdón de los pecados. Ustedes van a aprender estas áreas, ¿ya? En base de soteriologías. Entonces, vamos a ver sílabos. Sílabos. Yo compartí en WhatsApp. Por favor, puede verlo, ¿sí? Ya. Sumía. Vamos a ver, es número 2, Sumía. Sumía es el curso abarca, mira, ¿quién? Javier Trujillo. Sí, Javier, pastor. ¿puede leer ese Sumías? Por Ya, favor. Ya, correcto. en voz alta, por favor. Sumía número A. Solamente A, por favor. Lean, por favor. El curso abarca el área de estudio sobre las sectas y el núcleo de sus errores doctrinales, que se halla mayormente en la soteriología de esta. El curso comprende desde el estudio del concepto bíblico de la salvación, es decir, el nuevo nacimiento genuino, que se encuentra en la ruta de la salvación, hasta una comparación y constatación con las imitaciones desviadas de las sectas coreanas y estadounidenses, incluyendo la salvación legalista del catolicismo romano. Ustedes escucharon esa secta coreana, Misión Buenas Nuevas, Misión Palabra de Vida, Misión Buenas Nuevas. Yo escuché ese nombre de esa secta. Levante la mano, por favor. No, no hemos escuchado. No, nada. Muy bien, gracias a Dios. Esa secta también se expande de manera muy fuerte en Perú también, en Lima, Latinoamérica, todo. Entonces ya. Y también voy a enseñar los errores doctrinales de esa secta también en quinta clase, ¿ya? En quinta a tercer clase también ustedes aprenden discernimiento doctrinal y espiritual sobre esa secta también, ¿ya? Porque esa secta también están destruyendo la soteriología de manera muy, muy agresiva. Entonces, muy necesario para aprender con discernimiento espiritual, ¿ya? Y número B, Loger Luna Loger, ¿puede leer? En sumías, Sí, cómo no, pasó. Ok, ya. se discernirá claramente cómo las malas doctrinas están amenazando la salvación verdadera, bíblica, disfrazándose de sana doctrina con sus interpretaciones distorsionadas. También se brindan las herramientas con las cuales el alumno podrá discernir espiritualmente los errores más sutiles de las sectas. Tales discernimientos en este estudio provienen de la tradición reformada heredada a lo largo de la historia de la Iglesia y que necesita ser recuperada actualmente. Ya. Tal es discernimiento de
estudio provienen en la tradición reformada heredada a lo largo de la historia de la iglesia que necesitan ser recuperadas actualmente. Ustedes, a través de clase 7, 8 semanas, ustedes pueden aprender el evangelio verdadero de manera más profunda a través de investigación doctrinal de las sectas, a través de investigación doctrinal de las sectas. Espíritu Santo nos ayuda, nos lleva a aprender el evangelio de manera más profunda, ¿sí o no? Es beneficio espiritual. Alguno puede pensar entonces, ¿qué información sobre la secta? No tener mucho tiempo, solamente ya enseñar el evangelio, hasta información, hasta compartir información de la secta, ya no tengo mucho tiempo. Entonces, solamente una área muy profundo, ¿ya? Y profesional, entonces, eso solamente el teólogo puede hacerlo. Entonces, no importa hasta que aprender las sectas. Si alguno dice así, falta reconocer más que entendimiento o que un trabajo del Espíritu Santo. Necesita aprender, es un trabajo, cómo el Espíritu Santo trabaja para nosotros. El Espíritu Santo nos da la verdad también a través de investigar doctrinalmente sobre los errores de las sectas. Este es un beneficio espiritual para nosotros, ¿ya? Muy bien, objetivos. Que alumnos objetivos se pueda entender correctamente la doctrina de la salvación bíblica, especialmente el concepto bíblico del perdón de pecado y el nuevo nacimiento genuinos. Y también tenga el discernimiento adecuado para diferenciar entre una soteriología bíblica y una desviada. 3. Pueda conocer de manera general los errores más peligrosos de las sectas coreanas y estadounidenses, incluyendo los errores del catolicismo romano en el área de la soteriología. ¿Ya? Contenido general. Informe general, aspecto introductorios. Hermana Jenny, ¿puede leer? Número 4, contenido general. No se ve en la... Ya no se ve. Muy bien. Ya puede ver. Ya. A ver, dice contenido general. Informe general, aspectos introductorios. Introducción al estudio de sectas partiendo de entender primero en qué consiste la formación bíblica para luego diferenciarla de las funciones desviadas que están disponiéndose en el resto de Latinoamérica. La presentación de variaciones doctrinales manifestadas en las sectas modernas, coreanas y estadounidenses, incluyendo el catolicismo romano, que repiten errores que han amenazado a la Iglesia a lo largo de la historia. Unidad 1 dice, ¿qué son la herejía y la secta? La salvación bíblica por el evangelio auténtico y la salvación distorsionada. Exposición del tema, la salvación bíblica versus la salvación distorsionada, definiendo términos teológicos claves para la soteriología. Unidad 2, la salvación determinada por un acuerdo intelectual y su refutación bíblica. Exposición del tema, el peligro de entender la salvación como un mero acuerdo intelectual. Unidad 3, la salvación por darse cuenta, comprensión y un conocimiento secreto sobre el perdón de los pecados y su refutación bíblica. Exposición del tema, el gnosticismo, en qué se basa la salvación por el conocimiento de un secreto. Ya, gracias. Hasta acá. Sí, gracias. Okay. Ya, hoy entonces aprenderemos de la definición de la secta y herejía, ¿ya? ¿Qué son la herejía y las sectas? La salvación bíblica por el evangelio auténtico y la salvación distorsionadas. Cuando conocemos claramente el viete verdadero, podemos distinguir el viete falso, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver brevemente, ¿sí o no? Hoy, brevemente aprendemos el evangelio verdadero, el evangelio genuinos.
Porque cuando conocemos claramente el billete verdadero, podemos discernir, distinguir el billete falso. Cuando conocemos el evangelio verdadero y genuino de manera más profunda, podemos discernir la falsa salvación, la doctrina falsa, doctrina heréticas, ¿ya? Entonces, así aprendemos. Y siguiente semana, la salvación determinada por un acuerdo intelectual y su refutación bíblica. Exposición de tema, el peligro de entender la salvación como un mero acuerdo intelectual. A través de 7 u 8 semanas aprenderemos las falsas salvaciones, las salvaciones heréticas, las salvaciones erradas. Nosotros vivimos con vida cristianas en la doctrina desviada dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, existen las falsas enseñanzas sobre la salvación, ¿ya? Dentro de la iglesia, lamentablemente también vemos la salvación no bíblicas. Antibíblica también existe dentro de la iglesia evangélica. Fuera de la iglesia evangélica también existe la falsa errada, la salvación legalista, salvación antinomenistas. Ustedes van a aprender errores, ¿ya? Sobre la salvación, la doctrina sobre la salvación. Eso es muy importante porque la salvación es muy importante. La doctrina sobre la salvación es muy importante para pastor, para líder, especialmente para líder que está enseñando el evangelio. Es muy importante, ¿sí o no? Y número 4, la salvación. La salvación a través de Pascua, del Nuevo Pacto y su reputación bíblica. Número 3, la salvación por darse cuenta, comprensión de un conocimiento secreto sobre el perdón de pecado y su reputación bíblica. Y una secta coreana, ya como yo mencioné a ustedes, Misión Buena Nueva, ¿ya? Misión Buena Nueva, Misión Palabra Vida, que se expandiendo en Perú, Latinoamérica, Corea, en Europa. Ellos apoyan esa doctrina desviada, el secreto del perdón del pecado y nuevos nacimientos. Es término bíblico, ¿sí o no? Perdón de los pecados. Nuevo nacimiento, es término bíblico, pero contenido de sus enseñanzas totalmente diferentes, totalmente desviadas, totalmente distorsionadas, completamente deformadas, ¿ya? Sin cuidar puede ser engañados. Entonces, realmente hoy en día esa fraternidad de la iglesia evangélica en que provincia están siendo engañados por tentación doctrinal de esas sectas. Entonces, hay que cuidar la salvación por una comprensión sobre un conocimiento místico y secreto. ¿Qué significa esa salvación? Es totalmente diferente esa con salvación bíblica y salvación genuina. ¿Sí? Hay que aprenderlo. Entonces, en tercera clase, aprenderemos este error de este tipo de salvación. Y también ese número 4, la salvación a través de Pascua del Nuevo Pacto y su reputación bíblica, exposición de tema, el error del legalismo en la salvación por guardar un día específicos. Levanten la mano, por favor. Yo escuché Iglesia de Dios de Ansanhong. Levanten la mano. ¿No escuchan nada? Diosa Madre. Dios Madre, sí. Ya, muy bien. Diosa Madre, ya. Iglesia de Dios de Ansanhong. Esa secta se llama Diosa Madre, ¿ya? Ellos sostienen la salvación por Pascua, Nuevo Pacto, ¿ya? Cuando guardan el día especial que Pascua, el día de Pascua, puede obtener la salvación. Ellos hablan así. Esa es salvación regalista. Lamentablemente aquí en Perú
Esa secta también están enraizados de manera muy fuerte, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, como pastor, como seminaristas, como líderes, necesitamos ojo de discernimiento espiritual y doctrina sobre esas sectas, ¿sí o no? Entonces, todo el tema, 8 temas de enseñanza de esta clase sería muy práctico, ¿ya? Muy prácticos, porque podemos ver la expansión de esa secta cerca de nuestra iglesia. Entonces, y también para prestar atención espiritualmente sobre la expansión de esas sectas, tenemos obligación celestial, obligación santa, que podamos, ¿ya?, prestar atención espiritualmente. Entonces, vamos a aprender este error de esa secta también. Y siguiente es la salvación por juicio investigador, su reputación bíblica, exposición de tema, el caso de error de adventismo. Usted lo conoce en la iglesia evangélica, iglesia adventista, ¿sí o no? ¿Sí? Iglesia adventista también, ese Pucallpa, en Pucallpa también iglesia adventista están enraizados de manera muy fuerte, ¿sí o no? ¿Ya? Los miembros de estas iglesias adventistas, ellos viven con esfuerzo de santidad, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, y en Pucallpa, otras provincias, muchas personas no prestan atención espiritualmente y doctrinalmente sobre los adventistas, porque ellos no molestan a la sociedad, ellos no dan algo terrible a nuestra sociedad o otra iglesia, porque ellos también, ellos ya quieren vivir con santidad, ¿sí o no? ¿Ya? Pero nosotros llamamos que esta iglesia adventista también pertenece en las sectas. ¿Por qué? Hay que chequear eso doctrinalmente, investigándola, entonces, ¿ya? Ellos hablan sobre este juicio investigador. Juicio investigador. ¿Qué significa ese doctor? Doctrina. Doctrina mayor del adventismo es juicio investigador, entonces, ¿ya? Aprenderemos esto también. Y también otro Jesús, la salvación por el Jesús eucarístico y su refutación bíblica, exposición de tema, el caso de la soteriología del catolicismo romano. La salvación por Jesús eucarístico. Mucha gente, especialmente latinos, no tienen muchos discernimiento sobre catolicismo romano. Catolicismo romano, esta iglesia, ya que nuestro hermano o no. Esta iglesia más grande que nosotros, digamos. Alguno puede pensarlo así, entonces. Entonces debemos investigarlos, ¿ya? Error doctrinal de la iglesia católica romana, especialmente sobre su salvación o doctrina, ¿ya? Entonces, investigaremos los errores que se encuentra en el catecismo del catolicismo romano, ¿ya? Ese se llama la salvación por el Jesús eucarístico. Es el diferente Jesús, no es nuestro Jesús bíblico. Entonces, aprenderemos la diferencia doctrina entre sana doctrina y la salvación por Jesús eucarístico de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? En la última semana, los errores doctrinales heréticos del catecismo católico romano. Exposición de tema, la salvación legalista y el falso ecumenismo. Ecumenismo es muy importante, ¿sí o no? Para los cristianos, para toda la iglesia evangélica. Es muy importante, pero diferente ecumenismo. El ecumenismo falso se encuentra en la iglesia católica romana, ¿ya?
La salvación legalista y el falso ecumenismo que se encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el documento BEM y Liturgia de Lima. Ya, esta es una área poco profesional y profundos, pero yo quiero que mis seminaristas aprenden hasta esta área también. ¿Ya? Metodología, el estudio será expositivo. Voy a presentar ese diapositivo. Eso yo no voy a compartir este diapositiva a los seminaristas, pero yo recomiendo los libros y cada semana también ya voy a subir los libros muy útil y muy ayudable para ustedes en WhatsApp. Entonces ya pueden leer ese también. Y también toda la enseñanza, toda mi enseñanza se presenta en mis libros, ¿ya? Y habrá participación de los alumnos y tareas individuales. Requisitos, importantes, ¿sí o no? Vamos a ver acá. Aquí, requisitos, ¿ya? Acá, requisitos, la participación del alumno y asistencia puntual. Ya, voy a chequearlo entonces. ¿Quién están estudiando, concentrando, ya? Guardando esta enseñanza. Voy a verlo también, ¿ya? Y presentación de tareas en fechas programadas. Última página también ya se presenta. Sistema de evaluación. Es participación del alumno y asistencia puntual. Voy a verle entonces ya más importantes. Participación. Participación del alumno y asistencia puntual. 40%. Ensayo. Reflexión de cada tema expuestos. Se presenta antes de iniciar la siguiente clase. Ya. Ustedes, por ejemplo, si aprenden primer tema de hoy, ustedes deben presentar ese tema, reflexión, ¿ya? Reflexión, el ensayo de ese primer tema expuesto antes de iniciar la siguiente clase. Entonces, ustedes pueden tener 6 días, ¿sí o no? En 6 días, ustedes deben enviarme una página de reflexión de cada tema a mi correo electrónico, ¿ya? Ese 30%. Ustedes entonces 7 temas deben enviarme una reflexión, ya un ensayo o una página antes de iniciar la siguiente clase, ¿ya? Por favor. Y también es 30%, 13%. Voy a chequear entonces, todos los estudiantes ya aprendieron bien, escucharon bien, guardaron, voy a verle esto, ya 30%. Responder las preguntas que se encuentran al final de cada capítulo de 2 libros, es 30% entonces. Voy a recomendar 2 libros. No es necesario comprar otros libros. Ya voy a subir bastantes libros en cada semana después de terminar la clase. Pero yo recomiendo, deseo que ustedes ya compren 2 libros. Mis libros, libros para las tareas. Y también ustedes guarden ese libro ya, porque ese libro sería muy, muy útil en sus ministerios, cuando enseñas, cuando alimenta con palabras para los que aprenden sus enseñanzas en su iglesia, cuando ustedes se encargan de su ministerio, es muy importante, ¿ya? Entonces yo quiero que ustedes compren esos 2 libros, ¿ya? Ese libro apologéticos, ¿ya? Voy a presentar pronto. Y bibliografía, después se puede ver. Y última página, y a ver. Hoja de tareas. Aquí puede ver esa hoja de tareas. Antes de iniciar la siguiente clase se deberá presentar una breve reflexión. Yo mencioné ya, breve reflexión a manera de ensayo de cada tema con un mínimo de
una página suficiente, entonces, reflexión, ensayos, no, ustedes deben presentar, ¿ya? Enviarme, entonces, por mi correo electrónico, ¿ya? Antes de terminar las 8 semanas de clases, se deberá presentar las respuestas a las preguntas que se encuentran al final de cada capítulo de los siguientes libros. Entonces, 2 libros. Entonces, voy a presentar pronto ya con dibujos. El mensaje bíblico de la cruz 1. En ese libro, cada capítulo, 7 capítulos tienes. En cada capítulo, terminando cada capítulo, hay preguntas. En cada capítulo hay preguntas. El entendimiento bíblico sobre el perdón de los pecados contra el falso perdón de la doctrina sectaria que sostiene la salvación gnóstica, ¿ya? Se debe presentar hasta el día 11 de diciembre. Entonces, ya, antes de terminar 7 clases, antes de terminar este curso, usted puede presentar esa tarea, ¿ya? Usted tiene ese tiempo suficiente, pero leyendo en 7 semanas, puede hacer tareas, ¿sí o no? Y otros libros, Puesto para la Defensa del Evangelio 3. Ya hace 2 semanas yo publiqué completamente ese libro sobre la teoría sectaria de la materialización del pecado que produce el legalismo y el antinomianismo de la secta coreana, estadounidenses y del catolicismo romano. Esta tarea también se debe presentar hasta el día 11 de diciembre. Antes de terminar este curso se puede presentar, entonces, ¿ya? Este libro también tiene cada capítulo. Hay preguntas en cada capítulo. Usted puede responder bíblicamente, leyendo todos capítulos, ¿ya? Así puede, ya. Ahí hay 2 trabajos dentro de este punto, ¿no? El mensaje de la cruz y doctrina del pecado. Sí, mensaje bíblico de la cruz y Puesto para la Defensa del Evangelio 3, 2 libros. 2 libros. Los libros, sí, esto lo tienen PDF. ¿Podría proveernos, por favor? Este PDF todavía no tengo, porque yo quiero, sí, yo puedo, sí, yo hago PDF, puedo, pero yo otro PDF, otro libro, entonces con versión PDF voy a subir, entonces, mucho para que ustedes puedan leer, ¿ya? Puede aprender, pero esos 2 libros yo quiero que ustedes comprenden. ¿Entiendes? Cada libro es 15 soles, no solamente para cobrar el dinero, no. Ese libro sería muy, muy útil y muy ayudable para sus ministerios. Por eso yo quiero que ustedes guarden ese libro físicamente. Por eso intencionalmente yo no comparto ese con versión PDF. ¿Ya? Entiende así, por favor, ¿sí? Y ese todo tarea, entonces, el formato de tareas, fuente Times New Roman, tamaño 10 o Arial tamaño 11. Usted puede hacerlo todo tarea. Bien, y ya interlineado doble está bien, entonces, ¿ya? Así puede presentarme, entonces, cada una página de cada semana debe presentar, ¿sí? Y antes de terminar este curso, debe presentar respuestas bíblicas, ¿ya? De 2 libros, ¿sí o no? Entonces, esa tarea 30%. ¿Más pregunta tienes sobre sílabo? Doctor, buenas noches, una pregunta. Ya, preguntas, sí. ¿Cómo conseguimos el libro? Y puede consultar con hermano, el pastor Stepan o Timoteo, pastor Timoteo, ¿ya? Ese seminario puede compartir este libro, ¿sí? Puede comprar esos 2 libros, entonces, ¿sí? Ya, esto, mira. ¿Usted puede ver? Sí. Sí. Yo publiqué esos 6 libros durante 7 años cuando me encargué de capellanía, profesor de UCEL. Yo he publicado los libros apologéticos, ¿ya? Puesto para la defensa del evangelio evangélico. Esta lección es presentada por Armikov. Armikov es una reunión de los misioneros coreanos acerca del discernimiento espiritual y sana doctrina
frente al peligro de la secta coreana y la influencia de la cosmovisión del catolicismo. Ese primer libro. Segundo libro, puesto para la defensa del evangelio, sobre error doctrinal de secta estadounidenses, Testigos de Jehová, mormones, adventistas. Ese volumen 1 se trata sobre secta coreana que se expande en Perú y Latinoamérica. Esto sobre secta estadounidenses que se expanden en Latinoamérica, estadounidenses, ¿ya? Ese libro, puesto para la defensa del Evangelio 3, ese libro acerca de doctrina herética, la materialización del pecado que produce el legalismo, que produce la salvación legalista y el antinomianismo, la salvación antinomianista de las sectas coreanas y sectas estadounidenses y la evangelización deformadas. Este libro, señor, yo quiero que ustedes compren ese libro, puesto para la defensa del evangelio, porque es más barato que otros libros. Es de volumen 1, 2, ya que se consiste en 500 páginas ya, 500 páginas, cada libro 500 páginas, pero este libro, volumen 3, solamente 150 páginas nomás, pero ese contenido también muy ayudable para ustedes, ¿ya? Amén, amén. Contenido importante, ¿sí o no? Usted no es necesario comprar todo el libro, pero si quieres preguntar o consultar con Pastor Timoteo, ¿ya? Y otros libros, el mensaje bíblico de la cruz 1, acerca de las 7 presposiciones, 7 entendimientos sobre el perdón bíblico de los pecados, frente al peligro del perdón falso y de la fe gnósticas. Misión Buena Nueva que yo mencioné a ustedes, esa secta apoya su propia doctrina como el secreto del perdón de los pecados y nuevo nacimiento. Secreto. Ellos asimismo hablan secreto. Perdón de los pecados es secreto. Pero hay que prestar atención doctrinalmente y espiritualmente sobre sus enseñanzas. Secreto del perdón de pecados. Es falso. El perdón falso de los pecados. Entonces, ese libro brinda discernimiento doctrinal sobre este error. Es muy útil. También este libro incluye el significado del perdón de los pecados. Perdón bíblico de los pecados. Porque mucha gente también piensa, ay, Dios me limpió, Dios me perdonó, Dios me limpió, Dios me perdonó todos los pecados. Esto nada más. No entiende de manera profunda sobre el perdón bíblico de los pecados. Entonces, esa secta está invadiendo en esta parte débil de los cristianos, entonces, con sus propias doctrinas, con sus propias doctrinas heréticas. Entonces, parece este entendimiento muy básico, pero muy esencial y muy importante para los cristianos. El concepto bíblico sobre perdón de los pecados, ¿ya? Y segundo libro, el mensaje bíblico de la cruz, acerca de entendimiento bíblico de nuevo nacimiento y la conversión genuina frente a la amenaza de sus imitaciones en las doctrinas sectarias. La secta coreana Misión Buena Nueva también están sosteniendo sobre sus propias doctrinas el secreto de nuevos nacimientos. Secreto de nuevos nacimientos. ¿Ya? Sus conceptos secretos de nuevo nacimiento es totalmente diferente de nuevo nacimiento genuinos que apoyamos. ¿Ya? Entonces, ese libro también trata el definición, el contenidos, el significado de nuevo nacimiento genuino. ¿Qué significa el nuevo nacimiento genuino? ¿Cómo debemos entender el nuevo nacimiento genuino? Y también, ¿cómo debemos evangelizar? ¿Cómo debemos evangelizar? ¿Cómo debemos proclamar nuevo nacimiento genuino? ¿Cómo el ser humano nace de nuevo? Es muy importante, ¿sí o no? Es muy importante. Lamentablemente, existe un concepto desviado sobre nuevos nacimientos.
dentro de la iglesia evangélica también. Es muy importante, ¿sí o no? En la área de soteriología, nuevo nacimiento genuino, el entendimiento, perdón del pecado es muy importante para nosotros, ¿sí o no? ¿Ya? Sin entenderlo de manera profunda, podríamos proclamar de manera incorrectas también. ¿Entiendes? Por eso, el mensaje bíblico de la cruz 1, 2, yo he publicado libros para los latinos, para los peruanos, ¿ya? Frente a la expansión de la secta coreana Misión Buena Nueva que sostiene el secreto del perdón pecado, secreto de nuevos nacimientos. Y material es apologético, pequeños libros, que significan bíblicamente el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, ¿ya? Y el fin de año, este año también yo cumplir otra publicación sobre error doctrinal de Diosa Madre, Iglesia de Dios de Ansanghong, sobre error de la salvación legalista, la salvación por Pascua, nuevo pacto. Consiste en aproximadamente 40 páginas, entonces ya sería muy fácil para leerlos, entenderlo también. Entonces, ya 6 libros he publicado, entonces, usted puede comprar los libros, entonces, consultando con ese pastor, Timoteo en ese seminario, pero yo quiero que ustedes compren, ya, puesto para la defensa del Evangelio 3, libro, puesto para la defensa del Evangelio y el mensaje bíblico de la cruz 1, ya, esto sería muy, muy ayudable para sus ministerios, ya, como pastor, como líder anciano de la iglesia, para enseñar a sana doctrina a sus ovejas. Es muy importante, muy útil. Entonces, yo quiero que ustedes guarden ese libro físicamente, entonces, no versión PDF, ¿ya? Por eso, intencionalmente, le recomiendo ese libro. También para realizar sus tareas, deben guardar ese libro. Amén, amén. Ya, muy bien. Ya, entonces vamos a comenzar de maneras ya detalladas. Primero, la salvación bíblica por el evangelio auténtico. Hoy voy a tratar esta parte. Cuando vemos de manera correcta viete verdaderos, podemos discernir es viete falsos. Entonces, primero necesitamos, ¿qué significa? Necesitamos conocer el evangelio verdadero, ¿sí o no? Significados, contenidos, perdón de los pecados, nuevo nacimiento genuinos. En ese tiempo no podemos aprender de manera profunda, ya toda área no, pero brevemente vamos a ver, ¿sí o no? ¿Ya? Primera clase o hasta segunda clase vamos a ver. Entonces, yo he hecho 7 o 8 clases, pero según velocidad del avance, según el avance sería poco diferente ya con ese sílabo. En la primera clase, segunda clase, entonces voy a tratar entonces la salvación bíblica por el evangelio auténtico y la salvación distorsionada también poco, ¿sí? Que se encuentran dentro de la iglesia evangélica también. La salvación determinada un acuerdo intelectual su reflexión bíblica, ¿ya? Yo he mencionado entonces en sílabo todos, ¿ya? Ya. Entonces, la salvación bíblica por el evangelio auténtico, la salvación distorsionada. Vamos a primero ver entonces, secta, porque esta clase estudio de las sectas y del catolicismo romano. Entonces, ¿qué significa la secta? ¿Qué significa las herejías? Entonces, ya, brevemente vamos a aprenderlos. ¿Qué son las herejías y las sectas? ¿Por qué los gálatas, que exteriormente eran cristianos, habían caído descristos? También los tres ingredientes para diferenciar la salvación bíblica y antibíblicas. La fe salvífica,
la fe salvadora del Evangelio auténtico, la relación entre la gracia y la ley. Y pasando las clases, el tema en 7 semanas, ustedes también van a aprender de manera gradual, de manera profunda, continuamente. ¿No? Primero, ¿qué es la herejía? ¿Qué es la herejía y qué es una secta? La diferencia entre herejías y secta es que la herejía es la doctrina falsa que es fundamento de una secta. Es herejía. Por ejemplo, Iglesia Adventista, ellos sostienen el juicio investigador, la doctrina muy antibíblica, doctrina muy distorsionada que se llama el juicio investigador. Es herejías, es doctrinación, fundamento de una secta, doctrina falsa, juicio investigador, ¿ya? Es la herejía. Y una secta es grupo religioso. Entonces, Iglesia Adventista, una secta, grupo, ¿sí o no? ¿Ya? Una secta es grupo religioso que sostiene enseñanzas heréticas. Uno es el pensamiento y el otro es grupo hermanos. Entonces, pseudo cristianos, por ejemplo, pseudo cristianos es una persona, pseudo cristiano es una persona que dice que es cristiana, pero que su doctrina, su conducta dejan muchas dudas. No están viviendo según sanas doctrinas. Pertenecen como miembros de la iglesia evangélica, pero su conducta, su pensamiento muy desviadas. Esos pseudo cristianos. Muchos pseudo cristianos que dentro de la iglesia evangélica pueden ser, ¿ya? Un sectario es un individuo. Un sectario es un individuo que pertenece claramente a una secta. Por ejemplo, en cuarta clase ustedes aprenden error doctrinal de la secta coreana Misión Buenas Nuevas. El líder se llama Oksupak. Él se llama un sectario, un individuo, un líder que pertenece claramente a una secta. Entonces, llamamos a él como un sectario. Pseudo y sectarios, el término pseudo hace referencia a una persona que se considera algo, pero que no se comporta como tal. ¿Ya? Esto, la herejía, la secta, pseudo cristiano, sectarios. ¿Ya? Podemos entenderlo así. Y la herejía significa falsa doctrina, como juicio investigador o salvación por Pascua, nuevo pacto de la secta Iglesia de Dios de Ansán, Diosa Madre. Esas falsas doctrinas, la herejía, ¿ya? Es una palabra. La herejía significa falsa doctrina. Generalmente los cristianos coreanos no relacionan el problema de las herejías con la doctrina cristiana, sino que tienen mucha inclinación a verla desde una perspectiva ética. Pero esta perspectiva es muy incorrecta. Esto no significa que el problema ético no sea importante comparándolo con el problema doctrinas, sino que el problema doctrinal es un asunto diferente al problema ético. Otra vez, sino que el problema doctrinal es un asunto diferente al problema ético. Los adventistas, ellos quieren vivir éticamente, moralmente. Entonces, ellos no pueden ser llamados como unas sectas, jamás. ¿Por qué? Problema doctrinal es un asunto diferente al problema ético. Porque la iglesia adventista sostiene la salvación legalista, especialmente el juicio investigador. En esa secta no tiene ninguna convicción bíblica, ninguna seguridad de la salvación. Salvación legalista, a través de sus propias doctrinas, juicio investigador, de ninguna manera puede obtener la salvación bíblica genuina.
Por eso estamos forzados a decir la iglesia adventista un grupo sectarios. Por ejemplo, la secta adventista que tiene una doctrina que hace los adventistas tratar a vivir con santidad, pero el adventismo claramente es una secta. No podemos pensar que el problema doctrinal es más grande o importante que el problema ético, pero el problema de las sectas sin duda comienza del problema doctrinas. Entonces debemos investigar sus propias doctrinas, ¿sí o no? A través de 7 semanas, ustedes van a investigar doctrinalmente que se encuentra en cada secta coreana y estadounidenses. El tema de esta enseñanza sería más práctico, ¿ya? No teóricos, más práctico, entonces, más ayudable para ustedes, ¿ya? La herejía es un tipo de creencia contra el núcleo de la cosmovisión cristiana. Alistair McGrath es un teólogo, historiador y apologista. Yo respeto al tema este profesor, este teólogo también. El representante del siglo XXI, el excelente historiador, apologista. Él habla así. Alistair McGrath dice, la herejía en su serio significado es un tipo de creencia contra el núcleo de la cosmovisión cristiana que se revela destructivamente. Salvación por darse cuenta, salvación por una comprensión sobre un conocimiento místico, y salvación legalista, y salvación antinomianista, salvación por Jesús eucarístico, sin falta, destruye. Concepto bíblico, nuevo nacimiento genuinos, concepto, el contenido de la salvación genuina. Sin falta destruyen eso. No es algo leve, no es algo ligero, sino algo muy, muy grave. ¿Ya? Los cristianos fieles, sin falta deben investigarlo, ¿sí o no? Y también se revela indirectamente como una fe antibíblica. Lo que necesitamos es entender cómo estas creencias de la secta han sido formadas durante mucho tiempo y cómo estas creencias han sido tan peligrosas para la comunidad cristiana. Y también cómo estas creencias fueron condenadas en el desarrollo de la sociedad. Continuando, y debemos investigar la esencia y el origen de las sectas. Simultáneamente, también debemos enfrentar el fuerte desafío de las sectas que traen tentación a los cristianos en la sociedad postmoderna, que tienen muchas dudas con respecto a la autoridad de la Biblia. Es decir, la iglesia evangélica asimismo debe testificar que la doctrina sana, tradicional, es lo más atractivo y delicioso para incrementar el gran poder del evangelio. ¡Wow! Es muy importante. Lamentablemente, algunos dicen en la iglesia evangélica, hay que investigar la doctrina, hay sana doctrina, es una área para los teólogos de los seminarios. Una área profesional de los teólogos. Nosotros, solamente vida cristiana importante, vida cristiana diaria importante, doctrina, chequear doctrina, la investigación doctrina, eso no importa. Lamentablemente algunos dicen en la iglesia evangélica, pero este pensamiento es muy terrible, ¿sí o no? Este pensamiento puede caer a una tentación doctrinal cuando una secta se están acercándose, disfrazándose con sus propias doctrinas, ¿entiendes? Sana doctrina, lo más atractivo, es muy importante, ¿sí o no? Investigar, chequear falsa doctrina, guardar sana doctrina, descubriendo el significado verdadero de esas frases, es muy atractivo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad, En la verdad, guardando la verdad, anhelando la verdad,
Espíritu Santo nos enseña, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces es muy importante. Los que respetan la verdad, los que están anhelando la verdad, sin falta no cae a la tentación doctrina de la secta. Sin falta no caes. Los que no están anhelando la palabra de Dios, la verdad, los que no tienen mucho interés sobre la verdad, de manera muy fácil caer una amenaza doctrina de las sectas. Por eso es muy importante. La doctrina sana, tradición es lo más atractivo y delicioso para incrementar el gran poder del evangelio. Es muy importante eso, ¿no? Es muy importante. La definición de herejía es que es la doctrina falsa, que es el fundamento de una secta. La definición de secta es que es un grupo religioso que sostiene enseñanzas heréticas. El término pseudo hace referencia a una persona que se considera algo, pero que no se comporta como tal. ¿Por qué los Gálatas? ¿Por qué los Gálatas que exteriormente eran cristianos habían caído a Jesucristo? Hay que prestar atención espiritualmente sobre esta parte. Gálatas 1, porque la Biblia nos dice sobre ejemplo de los Gálatas, ¿ya? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, ¿cómo? Ese Javier, hermano, Sí, Javier perdón. Trujillo, si puede leer Gálatas capítulo 1, 6, 7, por favor. Correcto. Así dice Gálatas 1. Estoy maravillado de que pronto os hayáis alejado de que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, sigue. Versículo 8. Versículo 8. 6, 7. Aquí en pantalla sale eso, ¿no? Más sí aún nosotros. Ya. Ya. Ya tiene las pantallas. Mire. Sí. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo digo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. El evangelio de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo es muy, muy importante y maravilloso para los pecadores, ¿ya? Pero desde el inicio de la iglesia primitiva no estuvo libre contra las amenazas y crisis producidas por el otro evangelio, otra doctrina, no sana doctrina, es decir, por el evangelio falsos. Desde el inicio de la iglesia primitiva existía ese falso evangelio, otro evangelio, un evangelio antibíblico. Se ve muy bíblicos. Esta enseñanza se ve muy bíblico, usando términos bíblicos, pero totalmente, contenido es completamente falsos. Existía un evangelio, se llama que otro evangelios, falso evangelios. Desde el inicio de la iglesia primitiva existía. Hoy en día también estamos viviendo en esta crisis, porque bastante amenaza están invadiendo, viniendo de las sectas, sin darse cuenta, sin anhelar la verdad, sin guardar sana doctrina, puede caer como los Gálatas. Hoy en día también igualito, ¿sí o no? Especialmente para pastor importante, líderes que se encargan las palabras, predican, es muy importante, ¿sí o no? Sin ojo de discernimiento, ¿cómo puede resistir contra otros evangelios, contra malas doctrinas? Jamás, de ninguna manera. Sin ojo de discernimiento espirituales, de ninguna manera, ¿sí o no? Sin sanas doctrinas, no se puede. Aquí está la razón por la que debemos aprender
sana doctrina, ¿ya? Debemos discernir la razón de por qué los Gálatas, que exteriormente eran cristianos, habían caído Jesucristo. Es cristianos pseudo cristianos, ¿ya? Porque la Biblia dice que ellos se habían vuelto sectarios debido a que habían caído de Jesucristo y el Evangelio, que tenían era uno anatema, bajo maldición. El estar en el fundamento de la verdad es muy, muy importante, ¿ya? Legalismo, salvación legalistas, legalismo, otro evangelio de una clase totalmente diferente. Que, por ejemplo, el juicio investigador de adventismo, salvación por Pascua, nuevo pacto de la secta, Iglesia de Dios Danzón, Diosa Madre, todo legalismo, salvación legalista. Son otro evangelio de una clase totalmente diferente que la herejía de Galacia tenía, ¿no? Pablo nos dice, nuevo evangelio en Galacia no era otro evangelio de misma clase, sino otro evangelio de una clase totalmente diferentes. No era otra clase de cristianismo con un énfasis o expresión diferente. No era cristianismo en absoluto. Otra vez, no era cristianismo en absolutos. Las acusaciones de Pablo deben haber sacudidos a los Gálatas, porque ellos pensaban que eran cristianos devotos. Hoy en día también hay mucha gente, muchos cristianos que están pensando como los Gálatas, ¿no? Ellos piensan que algunos muy devotos, cristianos devotos, sin chequear su pensamiento, sin chequear sus creencias. En YouTube y en el Internet, bastante enseñanzas. Mucha enseñanza también están fluyendo, corriendo dentro de YouTube e Internet. Algunos lo aceptan sin darse cuenta. Algunos aceptan sin chequearlos. Porque ellos piensan, que es enseñanza de YouTube e Internet, enseñanza muy devota. Un cristiano que los que enseñan en YouTube, son cristianos muy devotos. Así puede pensar, ¿sí o no? Si no hay ojo de discernimiento espiritual, puede ser engañado de manera muy fácil, ¿sí o no? Como los Gálatas, ¿sí o no? La herejía de los Gálatas no era rechazo directo de Cristo, ni de la necesidad de fe y la salvación. Pero la Biblia nos dice que las Gálatas habían caído de Cristo y su gracia. Pablo advirtió a los Gálatas que si ellos hacían que su posición ante Dios dependiera de lo que Cristo habían hecho, más lo que ellos estaban haciendo, serían condenados. Porque con la ley viene la maldición. Gálatas 3, como maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No era rechazos. Ellos no era rechazo directo de Cristo, ni de la necesidad de la fe, salvación. Ellos sostuvieron como, ya necesitamos la fe salvadora, justificación por la fe, ya sana doctrina, la salvación genuina, necesitamos. Exteriormente parece ellos no rechazan el evangelio, pero la Biblia nos dice, las Gálatas habían caído de Cristo y sus gracias. ¿Por qué? En sus pensamientos, en sus argumentos no existe la sana doctrina con discernimiento espiritual y doctrinales, ¿no? Las sectas Testigos de Jehová, mormones, adventistas, Iglesia Católica Romana que han caído Cristo, como las sectas Gálatas. El común de estas tales sectas como que ellos sostienen la salvación regalista, salvación por Jesús eucarístico, salvación por guardar Pascua, el día de Pascua, salvación por guardar el día de reposos,
Salvación, guardar, salvación, creer, Joseph Smith, salvación legalista, salvación legalista. Una vez más, es importante reconocer la herejía de los Gálatas. No era rechazo directo a Cristo ni la necesidad de fe, gracia, salvación. Error estaba en exigir, además, la fe, obediencia a ciertos aspectos de la ley para la justificación. Era el acercarse a Dios basado en la fe más las obras. Entonces, hay que chequearlos, ¿no? Investigándolas. Hay que chequear. Es un obligatorio santo para los seminaristas, para los pastores, para los líderes que se encargan las palabras, las prédicas en la iglesia evangélica. Es muy importante eso. Cuando nos acercamos, y el refrigerio, entonces, una hora y media, hasta las 8:30, 10 minutos de refrigerios. ¿Está bien? Está bien, pastor. Ya, y segunda parte avanzamos, ¿ya? Cuando nos acercamos a Dios basado en nuestros comportamientos, aunque sea en parte, los estamos diciendo a Dios que no somos tan malos, que hay algo mortalmente bueno respecto de nosotros, que al menos en parte merecemos la vida eterna. Cristo enseña en Lucas 5 como no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimientos. Finalmente, en los errores doctrinales de secta de Galacia están incluido el entendimiento errado sobre la salvación, sobre la fe salvadora y sobre relación entre la gracia y la ley. Es decir, esa es la seria tergiversación de las soteriologías, como en la secta de los Gálatas, las variadas doctrinas deformadas que destruyen la soteriología bíblica están siendo recibidas en las iglesias evangélicas y muchos cristianos e iglesias están cayendo en la tentación doctrinal. Entonces, aunque algunos hablan la fe salvadora, aunque algunos hablan nuevo nacimiento, algunos hablan la gracia, algunos hablan la ley, como la secta coreana que he mencionado, Misión Buenas Nuevas, hay que chequear, mezclados, o como Gálatas, ¿no? Mezclados, o aunque los usando términos bíblicos, pero contenidos, hay que chequear contenido, ¿no? Nuestro estándar como sana doctrina. Entonces, aquí esa es la razón por la que debemos aprender sana doctrina. Es muy importante eso, ¿no? Así como el apóstol Pablo dice, no hay otros evangelios. Este otro evangelio es el falso evangelio que transforma el evangelio de Cristo en uno falso. Es decir, el otro evangelio convierte el evangelio verdadero en un desviado, deformado, tergiversado. Lamentablemente, el evangelio verdadero históricamente ha sido amenazado por el evangelio falso. Especialmente fue atacado típicamente en las partes doctrinales de relación entre evangelio, la gracia y la fe que puede ganar la salvación, la fe salvífica, ¿ya? No hay otros evangelios, pero lamentablemente existe bastantes evangelios falsos dentro de iglesia evangélica, también fuera de la iglesia evangélica. Estamos viviendo en la guerra de la verdad. Si abrimos nuestros ojos espiritualmente, entendemos que vivimos en la guerra de la verdad. ¿Quién están guardando la verdad? ¿Quién están respetando la verdad? Es muy importante. Desde el inicio de la iglesia primitiva, nuestro apóstol Pablo, la Biblia, Espíritu Santo nos presta atención espiritualmente. ¿Entienden?
especialmente para ustedes como seminaristas, pastores, líderes que quieren predicar la palabra, que fueron llamados por Dios, sin falta hay que chequearlo, ¿sí o no? No hay otro evangelio. Entonces, ¿qué significa el evangelio? ¿Cómo consiste en el evangelio? ¿Qué factores? La fe salvadora, nuevo nacimiento, conversión, perdón de los pecados, santificación, justificación por la fe. Hay que entenderlo de manera profunda, de manera exacta. Porque todas las sectas, todos los evangelios falsos están atacando conceptos bíblicos, nuevo nacimiento genuinos, perdón bíblico de los pecados, justificación por la fe, sanas doctrinas, santificación, toda parte, ¿sí o no? Entonces, los tres ingredientes para diferenciar la salvación bíblica y antibíblica, la fe salvadora del evangelio auténtico y relación entre la gracia y la ley. Brevemente vamos a chequear, ¿ya? Este área que pasando las clases usted puede aprenderlo de manera más profunda, ¿sí? Brevemente vamos a chequear, ¿sí o no? Primero vamos a ver un gráfico, un gráfico sobre tres ingredientes, ¿ya? Tres ingredientes, la gracia, la ley, la fe salvífica. Otra palabra, la fe salvadora, la fe genuina, ¿ya? Para obtener la salvación, la fe salvadora necesitas, ¿no? ¿Cómo la Biblia nos dice sobre la fe salvadora, sobre la gracia y la ley? Es muy importante para investigar doctrinalmente sobre error doctrinal de la secta. Es muy necesario para entender estos tres ingredientes. Es muy importante, ¿ya? Estudiaremos los tres ingredientes de la gracia, la ley, la fe salvadora, muy importantes, muy importantes. Mira, la salvación bíblica por el evangelio auténtico, nuestra salvación, la salvación verdadera, la salvación determinada por un acuerdo intelectual. Siguiente clase, ya siguiente semana ustedes aprenden salvación falsa, salvación errada, una salvación por acuerdos intelectuales, ¿ya? La salvación por comprensión de algún conocimiento secreto. En tercera clase, la secta coreana Misión Buena Nueva sostienen ese tipo de salvación. La salvación a través de la Pascua de Nuevos Pactos. La secta coreana Diosa Madre sostienen ese tipo de salvación. La salvación por juicio investigador. Iglesia Adventista sostiene ese tipo de salvación. La salvación por el Jesús Eucarístico, la Iglesia Católica Romana sostienen ese tipo de salvación, ¿ya? Y vamos a ver en la base de la gracia, ley, la fe salvadora. Entonces, nuestra salvación como sola gracia. Amén. La sola gracia. Ni antinomianismo, ni legalismo. Creo que entonces ya para algunos ya escuchan este término, antinomismo, el término teológico, ya antinomianismo, primera vez. ¿No? Algunos ya escuchan primera vez. ¿Ya? Está bien, usted puede aprenderles de manera profunda sobre este término. Y también deben entender el error de esta teoría sectaria, antinomianismo. Antinomianismo como ustedes conocen entonces los Nicolaitas que estaban actuando en el tiempo de la iglesia primitiva, ¿ya? Ellos fueron condenados como una secta muy seria. Los Nicolaitas sostuvieron antinomianismo. Antinomianismo, ¿cómo qué significa? No es necesario guardar la ley. Ya, el papel de la ley, el trabajo de la ley, el funcionamiento de la ley ya se terminó en el tiempo del Nuevo Testamento. Es antinomianismo. La ley, que solamente la ley ya se aplica en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, estamos viviendo bajo de la gracia, bajo del Espíritu Santo, bajo de guía del Espíritu Santo. No es necesario guardar la ley. Esto
antinomianismo. Esta teoría sectaria antinomianismo proviene de mal entendimiento, muy errado, entendimiento muy errado sobre el papel de la ley. Entonces, los nicolaitas de la iglesia primitiva, ellos estaban actuando en base a antinomianismo. La razón por la que los nicolaitas fueron condenados como una secta seria es por antinomianismo, ¿ya? Y legalismo como legalismo, ese que como extremos, ambos son extremos, ¿sí o no? Antinomianismo, ¿qué significa? No es necesario guardar la ley. Legalismo como deben guardar la ley para obtener la salvación. Ya es legalismo. Hay que guardar el día de Pascua, hay que guardar el día de reposo, hay que guardar Jesús Eucaristía, hay que guardar ya el día de misa, hay que participar en la misa para obtener la salvación, para obtener la perdón de los pecados. Es legalismo. Ambos son muy extremos, pero ambos, todos son como muy sectarios, muy desviados, deformados. Debemos rechazar ambas doctrinas malas, ni antinomianismo ni legalismos. Entonces, nuestra salvación genuina bíblica de ninguna manera aceptan antinomianismo ni legalismos, ¿ya? Ama todo lo que hay en la ley y la gracia. Entonces, los cristianos normal, muy normal, los cristianos que han nacido de nuevo, muy normalmente aman todo lo que hay en la ley y la gracia. ¿Entiendes? Los que aman a Dios, los que han nacido de nuevo, genuinamente, sin falta, están amando, guardando la ley con el corazón delicioso, ¿sí? Con el corazón favorable, ¿sí o no? No están, no de ninguna manera niegan, rechazan la ley, guarda la ley, jamás, de ninguna manera. Y la fe salvífica, la salvadora, la fe que obtiene la salvación. Para obtener la salvación, la Biblia nos dice como la fe, sola fe, ¿sí o no? La salvación por sola fe. Entonces, hay que aprenderlo en el concepto de la fe, contenido de la fe salvífica, la fe salvadora. También la Biblia dice el arrepentimiento salvífico. Existe dos tipos de arrepentimiento genuinos. Primero, arrepentimiento salvífico. Segundo, arrepentimiento repetitivo, arrepentimiento continuos para los cristianos normales. ¿Ya? La Biblia nos dice la fe salvadora sin falta acompañada por arrepentimiento salvífico, arrepentimiento para la vida eterna. Como Hechos, la Biblia 18 nos dice, ¿ya? La fe salvadora sin falta acompaña por el arrepentimiento del pecado y de uno mismo, del ego. Encuentro con Dios con la totalidad de nuestra persona. Es muy importante, ¿sí o no? ¿Cómo el ser humano nace de nuevo? ¿Cómo el ser humano obtiene la salvación? Dios llamó a ustedes. ¿Para qué? Ustedes puedan proclamar el evangelio. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo van a proclamar evangelios? Ya aquí entonces, aquí Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, unigénito. Jesús murió por mí, Jesús resucitó por mí. Usted va a proclamar así, ¿sí o no? Por supuesto, debemos entregar la noticia buena sobre la muerte de Jesús, porque Jesús murió en la cruz, porque Jesús resucitó, la noticia de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos proclamar. Pero en esta proclamar es suficiente. ¿Cómo debemos entender la proclamación del evangelio? ¿Cómo el ser humano nace de nuevo? La Biblia nos dice exactamente sobre encuentro con Dios, encuentro genuino, encuentro verdadero con Dios, con la totalidad de nuestra persona. Es muy importante, nuestra emoción, nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestras inteligencias. En la fe, en el concepto bíblico de la fe salvadora, se encuentran toda la parte, ¿sí o no? No solamente por un conocimiento. Muy bien. Jesús murió por mí. Jesús ya resucitó por mí. Yo entiendo.
Yo lo conozco en mi cabeza. A esta información, yo acepto información. Si alguno acepta esta información, podemos proclamar que ellos son salvos. Salvos de ninguna manera, ¿sí o no? Lo que podemos hacer, proclamar, ¿sí o no? Debemos proclamar nuestro evangelio de manera fiel, ¿ya? Siempre debemos proclamar entonces muerte, su resurrección. Somos pecadores, ¿sí o no? Y también, junto a esta proclamación, Dios demanda a los pecadores como encuentro verdadero, encuentro genuinos con Dios, con la totalidad de nuestra persona. La Biblia demanda a los pecadores como arrepentimiento salvífico para la vida, acompañado siempre con la fe salvadora. Entonces, en el concepto bíblico, la fe salvadora se encuentra el arrepentimiento genuinos para la vida también. La Biblia sin falta demanda el arrepentimiento genuino, salvífico para la vida eterna para los pecadores. Entonces, nosotros de ninguna manera entregamos, nosotros mismos no entregamos la salvación, solamente Dios puede, ¿sí o no? Dios puede proclamar, Dios puede, ¿sí o no? Lo que podemos hacer como entregar, proclamar la noticia nomás, ¿sí o no? ¿Para qué? Los pecadores, para que las personas puedan reaccionar con encuentro genuino, encuentro verdadero con Dios, con totalidad de sus personas, para que ellos puedan reaccionar con totalidad de nuestras personas. ¿Entiendes? Es la salvación genuina. No solamente acuerdos intelectuales, no solamente por guardar el día especial, de ninguna manera. No solamente por participar algunos eventos, de ninguna manera. Sin falta, la Biblia demanda el arrepentimiento genuinos para los pecadores. ¿Ya? Ya continuamos después del refrigerio. Entonces, ¿algunas preguntas en primera parte? Pastor, esto lo va a poner en PDF en el grupo para poder hacer los repasos y Sí, tener... sí. Entonces, Muchas gracias. no, perdón. PDF de mi enseñanza yo no comparto. PDF no comparto, pero este gráfico, bastante gráfico también saldrá. Los gráficos puedo subir, eso no te preocupes, ¿sí o no? ¿Ya? Y también usted mirando video, todo, estudiando mi libro, eso se presenta en libro, toda parte, ¿sí o no? En libro, ¿sí? ¿Ya? Y también video, también se manifiesta, eso no te preocupes. Ese gráficos, especialmente gráficos, voy a subir entonces en WhatsApp, ¿ya? En ese grupo, eso no te preocupes. Ya, oremos. Padre bendito Señor, gracias. Terminamos primera parte de primera clase. Señor, estamos estudiando las sanas doctrinas, comparando los errores, Señor. Sin sana doctrina, sin cuidar sana doctrina, no podemos investigar los errores que se encuentran en las sectas que están expandiéndose en nuestras sociedades, Señor. Señor, tenga misericordia las personas y tenga buen discernimiento espiritual para que los seminaristas, los participantes, los pastores tengan discernimiento espiritual, puedan prestar atención espiritualmente, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad que aprendemos sanas doctrinas, junto error de la secta también. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Ya 10 minutos, entonces empezamos 8:45, ¿sí o no? ¿Ya? 8:45 empezamos, ya. Tengamos refrigerios.